Bueno, buenas tardes. Agradecemos la paciencia con los inconvenientes técnicos y les damos la bienvenida a la cuarta Feria de Materiales y Tecnologías, Arquidimat 2026. Bueno, como saben, es un espacio que promueve el intercambio entre el mundo académico y el entramado socioproductivo, y en ese marco siempre cerramos los días con charlas académicas de nuestras disciplinas de arquitectura y diseños. Ahora le paso la palabra a Ana Valderrama, que va a estar presentando a nuestro invitado, al arquitecto Agustín Moscato. Bueno, muchas gracias Soledad y muchas gracias a toda la Secretaría de Extensión y al área de vinculación tecnológica por la organización de este evento, que siempre es muy interesante para los estudiantes, sobre todo para los estudiantes, para aprender de los materiales y las tecnologías que están hoy a disposición para pensar la arquitectura. Y les voy a presentar a Agustín. Primero decir que Agustín es un amigo, casi familia, ¿no? Nos conocemos hace muchos años y he tenido la suerte de pasar días de verano en la casa que construyó al lado de la duna en Reta, de la que hoy hablamos un rato. La va a mostrar y bueno, voy a leer su currículum también para que todos sepamos sobre su carrera profesional y también docente. Agustín es arquitecto de la FADU UBA, es profesor titular en la Universidad Torcuato Di Tella y coordinador del Taller Sudamérica de la Universidad de Buenos Aires. Es vicepresidente segundo del Consejo Profesional de Arquitectura y Urbanismo, la CEPAU, y ha sido profesor invitado y jurado en diversas universidades nacionales y extranjeras. Conformó un estudio hace ya como 20 años, podríamos decir, 15, 20 años, junto a Lucía Holman, que se llama ATOT Arquitectos. Con ese estudio han participado de exposiciones, por ejemplo, en el pabellón argentino de la Bienal de Venecia en el 2023. Han sido seleccionados para el premio M. Champ Emerging Architecture de la IIT en Chicago en el 2016. Fueron seleccionados de entre los 12 representantes para la VAL en el 2017 en Pamplona, en Madrid, Barcelona. Fueron seleccionados para el YALA, Young Latin American Architects, y para la Bienal de Venecia en el 2017. Fueron finalistas de la BIAU en San Pablo, entre 1.100 obras de Latinoamérica, España y Portugal. Han sido profesores, invitados, jurados y han brindado conferencias en la Universidad Ibero, en México DF, en la Escuela de Cidades, en San Pablo, en la Universidad de la República, en Uruguay, en la Universidad de Navarra, Pamplona, AOA, que es la universidad... ¿Qué universidad es la AOA? ¿De Chile? No, Sí. es como si fuera la Sociedad Central de Arquitectos. Es como la Sociedad Central de Arquitectos en Chile, y la Universidad de Sevilla, Granada, Málaga y en los colegios de arquitectos de Cádiz, Huelva y en España. Así que han mostrado sus obras en todo el mundo y nos complace tenerlo aquí con nosotros otra vez, así que les dejo con él. Una cosa que me olvidé, fundamental, viene a presentar el libro Arquitectura de Autor con alma de acero, del que fue curador. Es un libro que lo gestionó Ibero Aceros, y lo tuvo a Agustín como uno de los principales, que proveyó obras para este libro, pero también hizo la curaduría general. Así que bueno, muchas gracias y los dejo con él. La idea fue hacer un libro, Arquitectura de Autor, con alma acero, de hacer un libro que no estuviera tan enfocado en las obras de la
de la empresa, sino en armar una cultura tectónica y que sea un manual abierto pensado para jóvenes arquitectos, pero principalmente estudiantes, donde el foco no está puesto en las plantas o en las fotos, sino principalmente en tener planos de estructuras y nudos de detalle, pero de detalles de estructuras metálicas, no tanto como lo que podemos entender los arquitectos y podemos aprender en cualquier revista de arquitectura, sino poner el foco en eso. Entonces está dividido en 3 secciones. Por un lado hay casas para entender estructuras domésticas, por el otro lado es lo que se llama modular, que es todo hecho en fábrica, o sea, solamente va y se posiciona en sitio con una grúa. Entonces hay desde módulos que son módulos independientes, que es lo que típico que uno puede ver con los baños en cualquier lugar del mundo, o en este caso algunos edificios ya modulares. Las primeras pruebas llegaron a este libro, hoy se hicieron ya, o sea, ya hay hechos edificios de 5 o 6 pisos hechos en 30 días, o sea, que en realidad se montan quizás en solamente 2 semanas y las otras 2 semanas son más que nada sellados, porque son edificios que viajan con los espejos puestos, con las camas puestas, con todo puesto, o sea, porque la mayoría de estos experimentos se están haciendo en Vaca Muerta, que todo viaja hecho y en realidad son hotelería más que vivienda. Y en el último caso, en los edificios, es ver cómo puede funcionar esto como estructuras comerciales de luces un poco más grandes, o ya complejos deportivos o galpones, y ver en eso cómo funcionan las estructuras de acero de alma llena. Entonces, estos son como las empresas que ya nombramos y que intervinieron, desde Idero hasta Gerdau, que es como el monstruo acá de Rosario, Barbieri, que es el que produce casi todos los perfiles de galvanizados que se usan en steel frame, Saint-Gobain, que son todos los selladores, Ternium y así sucesivamente. Entonces la sección de casas, creo que las casas sí son todas del estudio nuestro, pero que la empresa las denominó Mies. A nosotros nos daba mucha vergüenza porque era como muy pretencioso para nosotros el nombre. Yo admito igual que le puse a mi gato Mies, o sea que claramente tenía problemas, pero no se le hubiera puesto una casa. Pero era proyectar un sistema de casas con luces de 4 y 6 metros que pudieran ser adaptables a distintos contextos. Pero lo más importante del libro era como estudiar estos nudos, entender cómo era cada viga y que todas tuvieran su dimensión. Y después ver esto, ¿no? ¿Qué pasa, por dónde pasan las instalaciones, cómo están armados los 3Ds, ¿no? Pero que las plantas estén más chicas, nudos, detalles, configuraciones sin voladizo, configuraciones bajas, entender cómo son las placas, cómo se dejan las placas para poder meter la tuerca de un lado y del otro, o si la contratuerca que está del otro lado ya tiene que ir soldada al perfil. Son todas cosas que cuando uno es estudiante o uno se topa con estas cosas, no entiende, y que nunca está como toda esta información tan a la mano, y que creemos que era como lo más interesante, ¿no? Natural, o sea, después hay como un sistema de crítica. Uno diría que estos modelos en realidad deberían desarrollarse en obra pública y mucho en desarrollo de vivienda social. En este país hoy no hay obra pública, no hay vivienda social, entonces en realidad como que el proceso es inverso, o sea, llega como quizás desde... Estas son casas de clases medias altas, y quizás va bajando el sistema hacia lo que puede ser una reproducción más masiva. Lo modular, como decía, es lo que en inglés se llama off-site, pero fuera de sitio, que es decir, todo trabajado en fábrica, que son todos estos módulos que se hacen enteritos en fábrica y se llevan, y no hay construcción en el sitio, solamente conectar a servicios. Entender cuáles son las estructuras que se necesitan. Piensen que en esos momentos, cuando haces estas cosas, en realidad el problema es que pones la estructura funcional al revés, porque como le estás colgando, en realidad uno piensa estructuras para que bajen cargas hacia el suelo, y en estas estructuras el tema que tienen es la flexión, y la flexión, y es sorprendente porque todos estos módulos viajan con los vidrios, no saben lo que flexionan los vidrios, pero no se lo pueden imaginar. Agarrás este vidrio y lo podés doblar 20 grados que no estalla. O sea, el vidrio es mucho más flexible de lo que uno cree, y ahí se da cuenta por qué es soplar y hacer botellas y por qué viene
el silicio y de dónde viene. Pero es sorprendente lo que flexionan. Sí, obviamente no podrían ser casas que tuvieran revoques, porque partirían. O sea, no puedes andar poniendo placas de yeso en estos módulos. Si pones placas de yeso, tenés problemas, vas a tener que agarrar todas las juntas y todas taparlas una vez que las frenaste a la casa. No, pero son módulos estos son glampings, por ejemplo, que son como módulos más o menos coquetos. ¿No? Me interesa como mucho esto del libro. Todo el libro, obviamente, el libro se vende, pero principalmente la descarga es gratuita, entonces pones el nombre del libro y te lo descargas y está todo abierto, y están todos los planos, es un PDF que después lo agarrás y lo llevas al CAD y sale todo. Esto ya es de otro estudio de arquitectura, un hotel en Bariloche, todo hecho modular, y acá ya empiezan las primeras elucubraciones de empezar a montar un módulo arriba del otro. Hoy ya se hicieron pruebas de 5 o 6 pisos, como contaba, o edificios con estructuras más complejas. Esto está justo enfrente del Aeroparque, de Vita Cerato, es el estudio. Esto es una obra de Martín Torrado en Puertos, que son como locales comerciales y oficinas. Y es un edificio que tiene 9 metros de luz y que se banca a tener un alma llena y soportar de lado a lado y que el espacio sea flexible. ¿No? Ahí está como el edificio ya construido, el espacio interior con la flexibilidad que permite esto, un steel deck un poco autóctono hecho con una chapa canalada y volcando algo de hormigón. Estos edificios también se pueden hacer, sino con losetas premoldeadas que no requieran carga de hormigón in situ. O sea que hay losetas premoldeadas que al no tener capa de compresión vos no tenés realmente nada húmedo en la obra. Los que son off-site, en realidad los paquetes de piso se hacen haciendo unos sándwiches de OSB con telgopores que funcionan muy bien y que realmente no generan ningún efecto de cámara. O sea, hemos hecho edificios de departamento de 5 o 6 pisos donde puedes estar saltando en el piso de arriba y no pasa nada abajo. No cambia nada. Lo único que sentís en estos edificios realmente es que son elásticos. Cuando las losas son completamente metálicas, son elásticos y sí puedes sentir que tenés como cierto rebote. O galpones, este galpón sí lo proyectamos nosotros, que es una nave de exposiciones para el municipio de Moreno, es un parque industrial. Este es un edificio de Adamo Faiden, que es un gimnasio todo hecho por etapas, con distintos salones. Otras estructuras. Ahí vuelve. No, pero ese no fui yo. Ese no fui yo. Tampoco fui yo, Esa fue la compu. Pero no, ver como todos los nudos, poder entender esta que por ejemplo no está hecha con correas, sino con tubos, por una cuestión estética, ver cómo son los tubos, cómo se atan. Bien. Parece que lo más interesante es lo que puede aportar el libro a la parte constructiva, más que a esto que son las fotos de arquitectura, que quizás nos deleitan, pero en realidad nos cansan más rápido. Que lo que va a quedar del libro es lo otro, es el material duro. O esto que es un edificio de vivienda colectiva en Buenos Aires. Y empezaba. Hasta acá es la presentación del libro. Ahora voy a hacer la segunda parte, que es dar una charla de arquitectura. Una charla breve, una charla prometo darla en 30 minutos. Pero entiendo que como todos son arquitectos o jóvenes estudiantes de arquitectura, hay una parte que es la institucional, que es el libro, y lo otro es quizás ahora hablar de estructuras metálicas, pero hablarlas muy en un formato desde la teoría de la arquitectura. Entonces lo que voy a contar acá ya no son obras necesariamente de hidero o de perfilería pesada, sino que hay desde tubitos hasta steel frame y lo voy a usar con casos de obras del estudio, pero intentar ver cómo fuimos variando y qué podemos aprender de todo esto. La charla es materia y lugar, es sobre el estudio. Esta es la facultad en donde nosotros nos formamos, que es un poquito más grande que la de ustedes, pero las condiciones son bastante similares. No hacemos paro porque somos bastante más tímidos y por eso estamos bastante peor, probablemente. Pero esta es la facultad un día de entrega y el patio lleno,
O sea, no tiene tantos más alumnos de arquitectura. Somos 10.000, ustedes son 3.500. La Facultad de Córdoba tiene más alumnos de arquitectura que nosotros. Eso es como bastante anecdótico. Este es el PBI de mi vida y que muestra un poco el estado del país y dónde estamos. Y esto lo pongo porque en realidad nosotros salimos de la facultad ahí. Y eso pone como muy en claro que el proceso que se dio después del 2003 permitió que hubiera muchos estudios de arquitectura jóvenes que pudieran independizarse y hoy ser quizás los estudios que tenemos entre 40 y 50 años, que tengan cierto reconocimiento, pero que teníamos un contexto muy favorable. O sea, con un país que crecía al 6, 7, 8, 9% durante 10 años, era bastante más fácil abrir una oficina de arquitectura que lo que les va a pasar a ustedes que son jóvenes si el país sigue en 0% como en los últimos 10 años. Con la población que crece, porque no está solamente el problema de que el país no crece, sino que la población crece, con lo cual en realidad estás decreciendo. Esto es en el fondo lo que hace el estudio, lo que ha hecho en los últimos 15 años para ver que hay desde chiquito hasta grande un poco de todo, y es eso, es hacer desde obras industriales hasta a veces ponemos ladrillos y todo, muchas cosas en el paisaje, en el delta, algunas obras de madera tenemos, cosas en las terrazas que son típicas cosas ilegales que hacen cualquier estudiante de arquitectura cuando se está recibiendo, una cava en el fondo de un patio, o hasta una casita para niños y reproducirla. Digo, eso es en fondo un poco para explicar desde dónde estoy hablando. Y materia y lugar, la charla va a hablar un poco de la geografía y un poco de la técnica. Y va a ir todo el tiempo girando de un sitio al otro. Este es el continente que habitamos. El continente que habitamos claramente fue planificado hacia los bordes. Fue concebido productivamente para sacar todas cosas hacia Europa. Eso hizo que nunca nos uniéramos desde adentro, nadie pensó en las cuencas, nadie pensó en la geografía que había desde adentro, solo estaba pensado para sacar de afuera. Hoy la realidad es que el continente se está empezando a dar vuelta, este es el país en el que vivimos, el país vivió el último siglo de ese cuadrado, porque la restricción externa que hablan de la macro deviene de la cultura de dólares, que el 80% salen de los 30 puertos que tienen, 20 para la derecha y 10 para la izquierda, están todos acá. Digo, para los que no lo sepan, el 80% de la soja sale de Rosario, en Buenos Aires no sale soja, y no sale más soja de Rosario porque los barcos tocan el Paraná, entonces el 20% restante lo van a parar a buscar a Bahía Blanca, y pasan por Uruguay porque no logramos hacer el canal Magdalena que haga que los barcos vayan de un lado de la Argentina a otro lado de la Argentina. Y esto es un cuadrado de 1000 por 1000 kilómetros que no tiene pendiente, que tiene solamente 350 metros de pendiente, o sea, del sur de Buenos Aires al inicio de Córdoba solamente hay 350 metros de pendiente. Si lo piensan como un pluvial, esto no desagua, y ahí están los problemas de donde estamos. Hoy el país probablemente se está convirtiendo en esto, o sea, tenemos un país que tiene principalmente minería en lo que ahí está como un cuadrado, pero es un triángulo que no solamente abarca la Argentina, y el otro cuadrado que es Vaca Muerta, pero el principal tema es que estábamos diseñados para mirar para un lado y en realidad ahora el continente mira para el otro, porque tenemos que sacar todo y cruzar una cordillera de 5.000 metros de altura. Y creo que esa es la primera reflexión que tenemos que hacer sobre la arquitectura, que es que los arquitectos deberíamos reflexionar de qué va a vivir el país y tomar posición desde ahí, pero también entendiendo como primera cuestión la geografía. Entonces por eso empieza con esta frase de Pablo Méndez de Rocha de que el primer material de estudio en el fondo es el suelo, y esto se explica como error del país. En este mapa, este es el mapa de Facultades Nacionales de Arquitectura cuando yo entré a la facultad. No hay que contar cuál es el problema, ¿no? O sea, tenés medio país que inclusive no estaba pensado para ser proyectado, porque inclusive todas las escuelas de arquitectura hace 25 años solamente pensaban además en temas urbanos, y ni siquiera me atrevería a decir urbanos, diría de temas de esquinas. O sea, llegaban hasta su noción urbana era de la línea de frente hasta el cordón. De la ciudad llegaban quizás a una farola. Entonces, y eso se puede ver muy claro también en esta imagen. Esta es una imagen de Buenos Aires, todos conocen Buenos Aires, todos conocen la 9 de julio. ¿Vieron que parece que la 9 de julio llega al río? Está a nada.
Está a 500 metros y quizás nadie reflexionó nunca, estando en el 9 de julio, che, con 500 metros llegamos al río. No le estoy, o sea, abrimos todo esto, volteamos todo y lo último que quedan a 500 metros no hay edificios. Hay 3 galpones, 400 containers, 3 vías de tren y no llegamos. Entonces, el problema no es que Buenos Aires le da la espalda al río, el problema es que Buenos Aires quiere mirar a un río que falso, quiere tener la costanera de Copacabana, quiere vivir en la Rambla de Montevideo y no quiere enterarse de que en realidad es un pantano, disfrutar del pantano y vivirlo desde ahí. Entonces, las primeras obras que voy a mostrar son unas obras en el Delta, todas hechas con tubitos de metal. Y este plano está puesto un poco como, bueno, el Delta es la parte apagada, ¿no? Es la parte no pensada, claramente, porque fue inclusive la que a nosotros la facultad no nos enseñó a proyectar. Cuando la pones de día te das cuenta que es como completamente diferente. Me gusta mucho esta foto porque muestra realmente la influencia del Paraná en el Río de la Plata y cómo el estuario es eso, ¿no? Mitad mar, mitad río, va de un lado, cómo de este lado limpia y nos deja costa simpática, amarillita, que es algo que vemos acá enfrente, y de este lado pantano, y vivimos en el barro y tenemos que aceptar que vivimos en el barro. La primera obra que voy a contar es en un lugar que supuestamente está en el Delta y nos damos cuenta que esto es el Delta y acá, esto es reserva, no se puede nada, es como acá, ¿no? Acá nada, pero esto es la ciudad formal, acá se puede todo. Ahora, explícamelo viendo la foto aérea cuál es la diferencia, ¿no? La normativa dice que acá, si querés construir, podés construir todo, está todo bárbaro, siempre y cuando que esté en terreno no inundable, para eso tenemos que meterle 4 metros de tosca a todo. ¿Sí? Esas normativas, quiero ser claro, las hacemos arquitectos, no son geógrafos, no son abogados. Digo, nos gobiernan abogados, economistas, porque nosotros somos medio sonsos, pero nosotros hacemos las normas, ellos las aprueban después. O sea, digo, si no nos ponemos de acuerdo acá, no vamos a llegar a ningún lado. Entonces, acá supuestamente la ciudad formal, ahí es la ciudad, es la geografía que deberíamos conservar. Y ahí nos damos cuenta que el problema es este de la costa, que hablábamos hace un minuto, ¿no? O sea, la costa la hemos tratado como un lugar de servicios, pero porque no aceptamos que eso es un barrial y lo queremos disfrutar, ¿no? Ahí se ve como, no, supuestamente esto es una cosa y esto es otra. Es muy difícil ver en la imagen que son dos cosas diferentes. Pero sin embargo, de un lado hay edificios y del otro lado no. Entonces, para construir las normas que nosotros hacemos, dicen, rellená, para rellenar convertimos esto en esto, para hacerlo hacemos estas cosas y terminamos así. ¿No? Entonces, esta obra en realidad está del lado de la ciudad, no está del lado del Tigre. Es un lugar que es inundable, que la norma en realidad decía que había que rellenar todo esto. Por suerte no se hizo, por suerte las casas vecinas no se hicieron todas estas casitas en esta índole. Fíjense que inclusive acá hay un auto, los autos en nuestro caso no pueden cruzar a la isla, no hay ningún puente de vinculación, el primer puente de vinculación está en Entre Ríos, que es el Zárate Brazo Largo. Y es hacer solamente una casita como un dispositivo que mire a ese paisaje de arriba y que se cierra y se habla y que abajo la inundación vaya subiendo y después tener como unos estanques que usen el agua de lluvia, reconfiguren ciertas cosas. Pero este es el sitio cuando empezamos a laburar ahí. Así había que llegar materiales y cuando trabajás en estos contextos decís, bueno, el peso del material, la medida y poder preestablecer ciertas cosas en taller es fundamental porque todo lo que te olvides lo vas a tener que llevar así. Entonces se hizo una casita con solamente 2 secciones de metal, hay tubos de 150-50 y 140, nada más, un panel inyectado de poliuretano, que son las paredes, que son los paneles frigoríficos de acero latina, que auspició el libro anterior, así que le podemos dar el chivo, y una sección de madera, nada más. O sea, no hay mucho más, después sí, hay mueble de cocina. Ahí está la obra construyéndose, ahí están los paneles colocándose, las pocas secciones de acero, y después hacer que la casa se abra y se cierra entera, y donde se suben los balcones, se suben las escaleras, todo, para que pueda funcionar encendida, porque en el fondo es una casa en un entorno urbano que tiene los problemas de inseguridad que puede tener en el imaginario una familia viviendo en estos lugares. Ahí está la casa ya terminada, las plantas son plantas tradicionales, funcionan, o creemos que funcionan, y ahí está la casa terminada, ahí se ve el panel inyectado, las pocas secciones de metal que tiene, el techo de panel, los muros de panel, y la casa abriéndose y cerrándose. ¿No?
no tiene gran tecnología. Eso es un motor de portón de cochera funcionando al revés, nada más. No. Acá ya el barrio, esto fue ya 3, 4 años después, ya llegó a la calle, ya no era un... O sea, ya es un lugar más consolidado, pero cuando lo construimos era como se mostraba al principio. Ya las fotos son después de la pandemia, que además fue como muy divertido, porque la familia se comió ahí todo el encierro y la pasó bomba. Y fue como muy sorprendente, porque no estuvo pensada realmente como una casa para vivir todo el tiempo, y cuando pasaron 8 meses, los 4 ahí adentro dicen que funcionó y fue como, wow, qué milagro. Pero que nos pone el concepto de Baumkuhn, que a mí es un concepto que me interesa traer. Le voy a hacer una pregunta muy sonsa a los estudiantes. ¿Alguno me puede decir qué quiere decir arquitectura? Yo sé que es muy malvado, pero siéntanse medio boludos todos, que la mayoría de ustedes están quizás alguno en 4º o 5º año y no saben describir qué quiere decir la carrera que estudian. Es problemático. Si fuera su abuela preguntándoles, ustedes estarían teniendo vergüenza. Como, nene, te estoy ayudando a hacer la carrera. Te pagué la compu y no sabes qué quiere decir. Pero si tomamos arquitectura como dar forma, que es la verdad, Aristóteles decía arquitectura es dar forma, ¿no? Y dar forma en realidad es de afuera para adentro. Es moldear la cosa. Los alemanes tenían la palabra Baumkuhn, que a mí es un término que me gusta mucho más, porque Bauen quiere decir construir y habitar, y Kunstarte, ¿no? Entonces, construir, por empezar, está poniendo la técnica adentro, pero está poniendo el habitar. Y nadie habita desde afuera las cosas. Las cosas se habitan desde adentro y pone la carga fenomenológica de que nosotros somos los habitantes de los espacios, no están hechos solamente como cuestiones formales para decir, qué lindo que es esto. Esta es una frase de Mies que está explicando justamente el problema de la forma, y esto nos lleva a que en realidad la arquitectura esta se convirtió no en un sistema constructivo, sino en la construcción de un sistema, ¿no? Entonces, con todas las mismas secciones empezaron a aparecer familias de proyectos. O sea, voy a mostrar algunos, pero en realidad son todos el proyecto es siempre el mismo, siempre están los mismos módulos. O sea, siempre si los tubos vienen de 6 y los cortás en 3, los cortás en 4, y no tenés muchas más ciencias, o sea, o en 2. Entonces, siempre las mismas secciones, ahora sí, ya en la isla, paneles de nuevo, como los mismos temas y otras obras, ¿no? Pasa muy rápido, o se agrandan, esto ya es un salón de fiestas, ¿no? Un Zoom isleño que puede funcionar como lugar para distintas cosas, ¿no? Que tiene un salón multifunción y unos espacios habitables ahí atrás y unas posibles ampliaciones. Y se dan estas cosas y las transiciones en la isla hacia adentro, que va haciendo como el lugar cada vez más inundable. Un steel deck criollo, que esto está hecho bastante antes de la que contaba. Esta obra tiene como 10 años. ¿No? Gente que se casa, puede pasar de todo. Entonces la segunda parte de la charla es, sí, quizás la que vimos en el libro, pero ahora enfocada desde otro lado, que es el tema de la materia sin lugar. Es decir, cómo proyectar sin lugar y solamente ligado a la industria. ¿Qué es esto, no? Como esta cuestión de generar una fábrica de casas que viene de la contemporaneidad y que está buscado desde ahí, desde el lugar de, hay que trabajar sobre las condiciones de poder lograr hacer una industria mucho más fuerte, que las condiciones de trabajo de los operarios sea cada vez mejor y que aparecen todo este sistemita de casas. Esto es cómo se baja una casa, o sea, para que se vea que es muy pavo, pero ahí se ve que todo lo que está pensado para que baje la carga está ahora subiendo. O sea, toda la estructura está funcionando al revés. Y ya está, en 10 segundos más va a bajar, ¿no? Y cómo empezar a trabajar junto a una empresa en generar una fábrica de casas. O sea, y empezar a pensar estaciones donde se vayan haciendo ciertos trabajos para poder ir generando eficiencia. O sea, de estos módulos se hicieron ya cientos. O sea, inclusive hubo meses donde se llegaron a hacer, creo que 50 en un mes. O sea, productos que se fabricaron en 24 horas. Hay puestos por todos lados. Además, lo divertido es que como se mueven rápido, muchas veces me los encuentro en otros lugares. Pero no es que compraron otros, sino que los movieron. Este es como un glamping, camitas que suben, cosas que bajan. Están en jardines, en oficinas, aparecen en techos. Cada tanto... Y esta me la encontré, es una foto de celular. Es como, me la encontré arriba de un techo.
O sea, un día estaba caminando y apareció en Belgrano una. Digo, mirá, hay una. Alguien logró meter una grúa en un edificio. Además, esto es muy divertido, porque hacer obras en las terrazas es ilegal, pero esto no, porque es un bien inmueble. Esto es un mueble. Si es inmueble es un problema, porque es ilegal, porque le estás adhiriendo a la construcción a algo que no está en plano. Pero como esto es un mueble, como si fuera una repisa. Claro, esto es lo mismo que tener una mesa. Es un chulengo gigante. Entonces, en realidad, si viene el consorcio de la municipalidad, yo cuando me vaya me lo llevo. Como me voy a llevar la bici. Porque inclusive te lo vas a llevar. No vale tanto montarlos, ¿eh? No es muy caro. ¿No? Ahí está como ya la fábrica ahora con los puentes grúas y ya todo más agrandado y módulos y módulos y módulos. Módulos hoteleros más cancheros. Ahora, pero el gran debe es lograr hacer esto, ¿no? O sea, lo que nos falta todavía es agarrar y apuntar a viviendas de clase media baja, clase baja, primeras viviendas. Ese es el gran debe que le falta a toda esta industrialización, como primeras casitas, ¿no? Estos son cosas de vaca muerta que se están haciendo ahora. Y la otra parte de la industrialización es recuperar la industrialización pesada y cierta cultura tectónica que tenía principalmente Buenos Aires y que se perdió. O sea, hay algo que no identificamos, que es que hay muy pocos países en el mundo que produzcan acero. Y que producir acero y no utilizarlo es como bastante sonso de nuestra parte. Y que hay una tradición que tienen nuestras ciudades muy fuerte, muy arraigadas. Este es como un héroe olvidado que tiene la arquitectura porteña, se llama Juan Ángel Casasco. Esto está construido en el 45. Son todos mercados para que había uno por barrio en toda la ciudad de Buenos Aires, producidos todos en base a un mismo sistema constructivo que se iba adaptando a diferentes configuraciones según los lotes. Entonces, con un sistema, Casasco construyó como 24 mercados, ¿no? O sea, obras con una parafernalia de belleza. Estas son laboratorios de acceso a la ciudad para poder controlar el acceso de carnes, también de Casasco, pero que todo esto está ligado a que Altos Hornos Zapla es del 40 y algo, y al toque ya se produce Somisa, y que somos los únicos que hemos llegado a destruir esa capacidad industrial y olvidarla y no aprovecharla en nuestro favor. O sea, si pensamos lo que avanzó la industria del auto en los últimos 70 años, o sea, no sé, yo ayer veía la Lever House de Gordon Bunshaft en una foto y decía, bueno, esa obra está hecha en el 48. Y vos ves, y Bunshaft llegaba con un auto que andaba a 80 km por hora y se destartalaba, pero veo la Lever House y hoy digo, la primer torre de vidrio. O sea, la primer torre de vidrio para Unilever, una corporación mega monstruosa. Y vos decís, el edificio todavía te sigue pareciendo lo más avanzado del mundo y decís, el auto en el que llegaba es un... Hoy no lo... O sea, sería algo completamente impensado. O sea, los autos andan a 250 km por hora y no les entra el agua y nosotros no logramos hacer un edificio que parado frene el agua. O sea, seamos conscientes que somos unos muertos. Digo que deberíamos pedirnos un poco más y pedirle a la industria, porque nosotros, el problema es que nosotros estamos siempre corriendo, como aceptando lo que la industria nos da, y nuestra función en realidad es la de pedirle a la industria, la de obligar a los industriales a que hagan lo que nosotros necesitamos. O sea, lo que quiero dejar es como el mensaje de empoderamiento, che, depende de nosotros, no depende, no podemos ser tan pasivos. O sea, tenemos que ir por más. Entonces aparecen todas estas casas que ya contamos y que un poco fue la génesis de esa cosa. Acá se ve un poco el proceso de un día de obra produciendo una estructura metálica con bulones que sucede muy rápido. O sea, ya está, listo, está ahí. Si lo tuvieras que hacer en hormigón tardás 1 mes y medio, 2. ¿No? Y después llegan las paredes y las paredes vienen con las cañerías adentro y todo se hace rápido. Acá esta fue la primera que hicimos, entonces probábamos entrepiso de madera, entrepiso metálico, era como la prueba para probar chiches, distintos revestimientos, cuestiones, y después ver esto, ¿no? Como pensar nudos y ver cómo se hace que con todo esto lograr ciertas condiciones estéticas.
porque la belleza no deja de ser parte. O sea, tampoco tenemos que tomar a la arquitectura como algo meramente pragmático, que la verdad de los materiales es lo más fácil de hacer. No, después están las ideas arquitectónicas, y si la arquitectura es buena, tiene que responder a unas ideas, no es solamente como la verdad o las reglas del arte de la construcción. Aparecen estas casas, y acá ya viene lo último, les prometo que en 5 minutos esto se termina, que es el final, que es lo que Ana contaba, que es la casa de la playa, que es una casa que yo diría que es más lugar y mucho menos materia. ¿Por qué? Porque es una casa de steel frame, y las casas de steel frame en el fondo son casas murarias. O sea, hasta ahora lo que conté son estructuras trilíticas o tectónicas, compuestas por vigas y columnas, y los muros de steel frame en realidad es un muro segmentado en un montón de palitos, pero es un muro. Entonces, si empezaba con el cuadrado, en el fondo esta casa está en ese punto celestito que está ahí. Esto es Reta, que es cerca de Tres Arroyos. Tres Arroyos, para los que no conocen ni Reta, está cerca de Bahía Blanca. Son las playas de Buenos Aires que miran hacia el sur. ¿Sí? No miran hacia el este, miran hacia el sur. Pero que se produce algo bastante divertido, que es que, para los que no lo saben, hay unas corrientes que vienen del sur y van a parar a Mar del Plata, y en el Río de la Plata se cortan con las corrientes que vienen del norte de Brasilia, y por eso el mar de Uruguay para arriba es cada vez más caliente y el mar en Argentina es frío, porque el Río de la Plata corta los dos sistemas. Pero en estos puntos se producen unos bucles, porque como están metidos como en bahías, donde el agua se queda ahí todo el tiempo moviéndose, entonces el mar está como 5 o 6 grados arriba de Mar del Plata, lo cual produce unas aguas más transparentes y bastante más cálidas, que son bastante interesantes. Y si empezaba con una de Méndez, poner a una de Rafa no está mal, pero que es interesante esta reflexión de Rafa, ¿no? Que en el fondo somos mucho más geográficos que históricos. Y que tenemos que aceptar que empezar a pensar mucho más la arquitectura desde la geografía. Esto es el Reta original, ¿no? Como todas las playas, una playa plana donde el médano entra y sale, y para que pueda entrar el médano y salir, naturalmente eso le toma como 800 metros. Cuando lo ves en planta y ya aparece la ciudad, te das cuenta que a los dos lados, donde no está la ciudad, el médano entra y sale, y donde está la ciudad se dan cuenta que la playa es mucho más chica. Es como clarísimo. Ahora, si lo pensás en corte, después tiene una cosa re bizarra, que está toda 45, por esas cosas de que todas las calles den al mar. Siempre vivís en una calle que da al mar. El sol sale y muere. Sí. Muere en el mar siempre. Hace esto. Nace y muere en el mar. Nace y muere en el mar. Es como bastante loco. Si lo ves en corte, el corte hace 50 años de Reta era ese, pues son balnearios nuevos. O sea, no. Y al aparecer una vegetación que no era autóctona, empezó a frenar la arenita. Y la arenita se fue quedando. Esto es 50 años, no 7000. O sea, hoy hay un médano que mide 100 metros de ancho por casi 10 metros de altura. Y la gente, para ir al mar, tiene que subir a una montaña y bajar. Inclusive hicieron un túnel. Posta, ¿eh? Hicieron un túnel de 100 metros de largo para atravesar el médano. No estoy jodiendo. Y el pedido es una particularidad, para los que no lo saben, yo soy hijo de... O sea, mi padre es un arquitecto relativamente conocido, inclusive más verborrágico que yo, insoportable, que nunca trabajé con él, por suerte, pero que me dijo, junto a mi madre, que es una artista mucho más amable que él, que les haga una casa. Es la primera casa que hago para un familiar, porque la mayoría de ustedes... la primera obra que van a hacer es para gente que conocen. A mí no me pasó porque la gente le daba las obras a mi padre. En el momento que decidí no trabajar con él, me cagaron la vida, entonces me tuve que ir a hacer casas en el Delta. Pero entonces, como 15 años después de ya de haberme recibido, me toca la primera obra de la familia y justo era para mi padre, que además podía proyectarse su casa, pero que me dijo, voy a contarlo porque somos pocos, así que es divertido. A vos que te salen bien estas cosas chiquititas, haceme una casa. Y me dice... Solamente tengo un temita, quiero que mire al mar. Ah, ok, pero está arriba del médano. No, arriba del médano no hay lotes, naturalmente, porque está prohibido. Está atrás del médano. Está bien, pero el médano, ¿cuánto mide? Yo lo medí, despreocupate, hace 10 años que vengo, mide 5,5.
¿Estás seguro? 5,5 te lo firmo acá, no tenés que ni ir, no te preocupes. 5,5, vos haces la casa, me pones el living a 5,5 de altura, lo resolvimos todo. Entonces digo, bueno, listo. 5,5 para arriba, 3 metros, le pongo los dormitorios abajo, un poquito levantada para que pase el aire, y se soluciona. Obviamente eso no pasó. Llegamos ahí y decimos, bueno, hagamos el esquema, lo hacemos ahí en la arena. Listo. 5,5, 2,5, 2,5, 3, 3,5, 4. Se soluciona todo el problema. Obviamente el médano estaba como 8,5. Y bueno, y fue como, ¿alguno vio Fitzcarraldo? Sí. Pero es Fitzcarraldo. No tiramos la casa por el mar, pero fue casi lo mismo. Ahí está la casita, es ese cubito que está acá. Un osado se atrevió a poner un edificio, que es esa cosa, esa S, arriba del médano. El médano se le está llevando puesto, les juro que tiene una Bobcat, tiene una retro funcionando 24 horas sacando arena. Porque es como luchar contra Goliat. Todas las casitas que están acá atrás, que están apoyadas en el suelo, se les viene el médano y una vez por año tienen que llamar a la retro para que le saquen la arena, o sea, porque la pared de su casa se les tapa las ventanas de la arena. Llegan en el verano y la arena ya llegó a 2,5 metros en la fachada de la casa. Entonces, bueno, dejemos pasar el médano por abajo, no generemos más problemas, levantemos la casita, pongamos los dormitorios ahí, el living ahí. Y después había otro tema. Che, la casa es un quilombo porque está bastante elevada. A río extremos con el elemento que me viene de acá y a río extremos con este para que no se vuelque. Ahí está el corte ya en escala, una vez que logramos descubrir cuál era la altura de verdad. Ahí se ve uno de los elementos de Arriostre. Y la casa, esta sí es tremendamente formal. Voy a contar otra particularidad que hoy se la conté a Ana antes, que los que conocen la casa de mi padre lo saben, es la casa de mi padre en miniatura. Él vive en una casa que es muy linda, que es un cubito, igual que este, con un cuadrante socavado. Es la misma casa, pero un poco más chica, para que nadie me preguntara, ¿por qué le hiciste así la casa a tu papá? Si es la misma, nadie va a preguntar nada. Y era más fácil. Pero lo que no se ve cuando ves el esquemita es que en realidad, naturalmente, la vegetación llega hasta la altura del médano. De un lado hay un médano, hay una meseta gigante, y atrás del médano lo que se produce son un montón de árboles que, como no le pega el viento del mar, crecen felices. Entonces, hay una planta, que es la que queda abajo de la vegetación, y hay otra planta que es la que mira al mar, que es la que emerge de ahí arriba. Inclusive, fíjense que apareció la casa y automáticamente los árboles de atrás empezaron a crecer. No lo de adelante. Y ahí se ve la rampa que llega, que esta es muy de él. Inclusive en una parte del proceso de la obra me rompí la gamba y no fui durante 4 meses y apareció esto. Y lleva más hormigón esa rampa que toda la que hay adentro de la obra. Ahí está, se hace como una mesita que arriba, o sea, si hay mucha obra que es estereotómico, lo pesado siempre es como una base, y lo tectónico, esto es todo al revés. Lo tectónico es la base de hormigón, que son unas patitas que soportan un estereotómico arriba, que es el cubito de metal flotando. Es un cubo de 7x7. Ahí se ve toda la relación junta, ¿no? Pero se ve que el médano es gigante. Y fíjense que no es una foto de dron. El médano al lado es más alto todavía. O sea, porque la cámara está arriba del techo. O sea que si la casa emerge 4 metros, el médano hay lugares que tiene como 15, 16, 17, 18 metros de altura. O sea, es realmente alto. Ahí está la casa en planta con sus 2 arriostres. La construcción a los Fitzcarraldo. Íbamos como poniendo andamios, conseguimos todos los andamios que había en 3 arroyos para ver dónde se veía el mar, porque el nivel no había plano que sirviera. Era cuando se veía el mar, ahí recién podía estar el living, sea a la medida que sea. O sea, el corte vino mucho después. Llegamos, se vio el mar. Obviamente después el médano se empezó a mover, el mar a veces desaparece. Porque el médano, como se movió hasta ahí, se mueve de nuevo. Y la otra situación que es rarísima, que es que desde la playa la casa no se ve. Porque automáticamente queda oculta por la curvatura gigantesca que tiene el médano. Este es mi hijo, es la única casa que hice que dormí alguna vez. Es como divertido. Y ahí te das cuenta lo mal arquitecto que sos. La casa abajo tiene dormitorios y
subís por esta escalera arriba al living y llegás. Los dormitorios tienen esta vista, que lo más interesante para mí es esto. El mar está trillado, todos sabemos lo que es mirar al mar. Mirar una pared amarilla no está tan trillado. Les juro que es mucho más interesante estar ahí y ver una pared amarilla que tiene reflejos rarísimos que todo lo demás. Además sirve deportivamente. Toribio se tira y hacen como el jueguito, van por arriba del puente, bajan, se tiran por la barranca, van al otro puente, suben la casa. Es como un tobogán gigantesco. Es más, vienen chicos de otras casas a hacerlo que no conocemos. Les juro, ¿eh? Está lleno de gente además que como no quiere, cuando llega a la pared del mar te dice, che, ni en pedo me subo ¿me puedo ir por tu casa? Y pasan, saludan, la gente está comiendo, pasan por atrás de la casa. O sea que la casa es una infraestructura pública. Ahí está la cocina. Ven que el mar tampoco que se ve súper, se ve ahí. Y el puente, la casa girando en todas sus dimensiones. Lo que tiene acá es que la parte de abajo pasa a ser el espacio de sombra realmente, que es muy importante en un lugar que en verano te calcinás en la playa. Y el socavado de la boca está puesto al sur, para no tener luz, a propósito, para que sea un espacio de sombra, para que puedas estar mirando al mar sin luz. No dejan de ser casas de veraneo. Después, inclusive en invierno, como que abrís más las ventanas de costado y la casa funciona. Ahí está la casita emergiendo, y la casa cuando se vuelve de noche se transforma más como en un bar donde vas a tomar copetines afuera y tragos. Y está bastante bien. Y oscurece. Y para cerrar, quería terminar con esta, que es una frase de Valiero. Valiero es un arquitecto bastante importante de Buenos Aires, que dice: la arquitectura es simple, de lo que se trata es de convertir lo necesario en algo bello, pero solamente con lo estrictamente necesario. Que para mí es la pertinencia. En el fondo, no sé, quizás sí o quizás no, pero si lo hicimos bien, es que hiciste las cosas adecuadas para el momento adecuado, en el lugar adecuado. Uno no hace cualquier arquitectura en cualquier lugar, sino que la hace para el contexto en el que vive, para la sociedad en la que vive, con las cosas que tenés a mano, en los lugares que podés hacerlo. Si empecé mucho con Mies, quería terminar con esta columna de Mies, porque es un personaje que se está llevando, es un vía crucis del pabellón de Barcelona, pero que en el fondo para los más jóvenes es un mensaje claro, que es que van a tener que cargar con la cruz de la arquitectura, pero que a la misma vez es... A ver, hay algo que yo envidio mucho que hace Matéricos y Periféricos acá, que es que construyen. Y creo que un joven estudiante de arquitectura debería tener un tacho de pintura en el baúl del auto, un serrucho, una soldadora, que no es solamente pararse desde la lejanía a las obras, y que creo que ese mensaje las facultades de arquitectura lo tendrían que hacer mucho más. Y si empezaba con una foto de Buenos Aires mirando al río, quería terminar con una de el río mirando a Buenos Aires, para entender que tenemos que ser un poco más ecosistémicos y que lo que hacemos impacta después en nuestra vida. Y esto ha sido todo.